mis hermanas, le quería comentar algo que pasó la semana pasada en mi casa, que se presentó una situación y en la familia hubieron palabras hirientes que me hirieron a mí como madre, como esposa, y conversándolo con Gina me hizo ver que es una situación que viene de mis padres y de los padres de mis padres. Mi abuelo era un hombre hiriente, que podía tener palabras hirientes. De ahí yo creo que eso se traspasó a mi papá. Mi papá también podía ser hiriente y eso yo lo pude ver en mi familia y es importantísimo. Le doy gracias al Señor que me lo ha permitido ver, porque es una herida que debe ser llevada a los pies de Cristo para traer sanidad y para poder desarraigarla y no repetirlo. Es cierto lo que tú dices, que a veces un padre, por su forma de ser, aún estando interesado, yo que conozco a tu papá y sé que era amoroso, sí. Fíjate cómo una palabra hiriente o cómo pueden causar heridas que trastornan a sus hijos. Y ciertamente así como tú o como yo, como cada una, porque todas, ninguna somos perfectas, nosotros como madre ni nuestros padres. Ciertamente hay jóvenes, adolescentes, me hacen pensar, nosotros mismas como mujeres, que hoy nos damos cuenta, que hemos crecido con heridas que tenemos que sanar. Así es. Sí, así mismo. Yo recuerdo que en mi casa el ambiente, por lo pronto, de los hombres era como de mucho relajo y eso a mí me afectó muchísimo. Hoy día puedo llamarlo por su nombre porque normalmente siempre decimos, ay, pero todo es de relajo, pero en realidad eso es burla. Sí, porque los relajos tienen un poquito de verdad. Sí, exacto. Sí. Entonces, pero me afectó a tal punto que, obvio, ahora ya después en Cristo es que yo he podido entender qué tanto me afectó. Y he podido ir como conectando los puntos y ir sanando para que eso ya no controle o no sea lo que no me permita vivir en esa libertad a la cual Cristo me ha llamado. Pero me afectó en el colegio, no me gustaba preguntar en el curso, o sea, me daba temor, porque cuando yo preguntaba cosas en mi casa, pues a veces me respondían, pero a veces pensaban que era tonta la pregunta, y eso fue causando esa herida tan profunda que después yo podía estar no entendiendo nada en el colegio y no levantar la mano. O sea, yo prefería quedarme nula y sin entender que levantar la mano. Y puedo decir que aquí en la iglesia, cuando empecé los discípulos también, me daba mucho trabajo. Yo tenía tanto deseo de conocer la palabra que deseaba levantar la mano, pero siempre con ese temor de que pensaran que esa pregunta iba a ser tonta o no importante. Y nada, le doy la verdad que en Cristo he encontrado la sanidad, y el Señor ha ido sacando esas heridas y las ha ido sanando poco a poco. Qué bueno poder ver las heridas para poder sanar. Y para ser sanada. Y ya, bueno, ya no me importa levantar la mano. Muy bien, nada te frena. Bueno, en el caso mío también, el Señor revelando, cuando uno busca la sanidad, la verdad que el Señor te muestra raíces. Amen. Y en el caso mío, por ejemplo, yo tenía una herida de abandono. Yo nací en un hogar que desde que yo estaba en el vientre, mi madre y mi padre estaban ya en proceso de separación. Y yo nací en un hogar roto. Y yo no identificaba esa herida de abandono hasta que el Señor la trajo a la luz. Y hermoso como es el Señor, como sana, que en el caso mío, comparto con ustedes que fue con el Salmo 27, que Él me decía, aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo yo te recogeré. O sea, esos pedacitos de Nicole, de ese hogar quebrantado, que estaban por todas partes, el Señor los coge y nos recoge y nos hace, qué lindo nos sana. Testimonio. Qué lindo, Amén. qué lindo ir a la herida y encontrarnos con Jesús ahí, Mismo. sanando. Amén. Es decir, que todas estas emociones y sentimientos que podemos tener de abandono, de inseguridad, o tal vez de tu dignidad cuando te hablaban fuerte, qué bonito saber que en Cristo está la sanidad, y sería bonito ver si hay una historia de la Biblia que relata un poco esto, las heridas paternas que necesitan sanidad. Una de las historias que encontramos en la palabra de Dios que nos llama profundamente la atención por el contenido, porque nos habla de la familia, y nos habla de la familia en muchas vertientes,
es la historia de Jacob, de Raquel y de la familia, digamos, extendida. Y de eso queremos hablar ahora porque vivimos en un tiempo donde todos nosotros tenemos que admitir que la familia ha sido afectada y que muchas veces llevamos a través del tiempo las cargas, los dolores, las aflicciones que nos produjeron ciertas heridas y que no hemos sanado todavía. Dice la palabra de Dios, y esta historia está narrada en Génesis capítulo 28, 29 en adelante, nos habla de dos familias. Realmente las dos familias son familias entre sí. Pero lo que ocurre en este momento es que el hijo de una madre, la madre que era hermana de otro hermano, vivían separados, es decir, en otros lugares. Y en esta familia, la familia de Jacob, Jacob es hijo de Isaac y es gemelo, es hermano mellizo de su hermano Esaú. Por situaciones que se produjeron durante el tiempo en que estos muchachos, desde que nacieron hasta el momento en que ocurre la historia, muchos conflictos fraternos y muchos conflictos por saberse uno más amado por el padre y otro más amado por la madre, por una necesidad que Jacob tenía de recibir la bendición del primogénito, cosa que era muy importante en ese tiempo. Estoy solo tratando de compactar la historia. Este Jacob, instigado por su madre, engaña a su padre. Y una de las cosas que vemos en esta historia es cómo se repite el engaño, cómo la mentira era parte de la vida familiar. Y cómo esas mentiras y esos engaños, y eso significa ser papá o mamá, hijos, y no tener transparencia, no saber que nosotros podemos expresar lo que sentimos, nuestras necesidades, o hablar de nuestras heridas causadas por otros a nosotros. Toda esa situación o esas situaciones dañan y dañan profundamente. ¿Qué ocurrió aquí? Que al Jacob engañar a su padre y recibir una bendición que no le pertenecía, su hermano lo supo y al saberlo amenazó de muerte y dijo que cuando su padre muriera, él iba a matar a su hermano. Eso hace que su mamá al oírlo se precipite a buscar una solución, otra vez una solución fuera de lo que debía ser, pero ella entendió que salvar a su hijo era lo importante y lo envió a la casa de su hermano. Ese hermano que hace mucho tiempo ella no veía y que estaba en otro lugar. Jacob sale para allá de forma precipitada para salvar su vida. Y cuando llega al lugar que su mamá le dijo, ir a esa ciudad, esa región, dice que hace su escala en un pozo. El pozo era un lugar público en esas culturas donde la gente se reunía a buscar agua. Y dice que él se acerca allí, pregunta por esa familia si alguien conocía al que era su tío, que se llamaba Labán, y le dijeron que sí. Y de hecho le dicen, mira, estamos esperando que llegue su hija, que es la que hace la labor de pastorear las ovejas, Raquel, para nosotros poder levantar la tapa del pozo. Eran costumbres del lugar. Y llega Raquel, Jacob la ve, quita la tapa del pozo, que era muy pesada, junto a otros, y entonces luego ayuda a su prima a dar de beber a las ovejas. Y luego dice que empieza a llorar, la besó y empezó a llorar, porque había llegado al lugar que en ese momento se convertía en su refugio, en su protección. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Y esto es lo que nos interesa y rápidamente lo digo. Cuando las cosas no se hacen bien, la familia sufre y va a sufrir continuamente. No se habían resuelto problemas en la vida de Jacob. Pero tampoco al lugar que llega los problemas se resuelven como deben ser resueltos. Y este tío era un tío sumamente engañador, el hermano de su mamá. Ese tío era un hombre que hacía planes sin tomar en cuenta a los demás. Jacob se enamora de la hija menor de ese tío, llamada Raquel, dice la Biblia, una muchacha muy bonita, la que era pastora, y esta relación él entiende rápidamente que es la mujer que la ama y quiere
que esa relación crezca. Entonces le ofrece a su tío Labán, mira, te voy a trabajar 7 años para que esta llegue a ser mi esposa. El tío dice, sí, en vez de dársela a otro, te la voy a dar a ti. Pero ¿qué ocurre? Que el día que llegó, el día en que se iba a celebrar la boda, el tío todo lo planeó, hizo las invitaciones, mucha gente se hizo un gran banquete, pero a la hora en que Jacob debía recibir a su esposa, recibió a su hermana mayor. Este engaño tan terrible no solo trastornó a Jacob, sino que también le dañó la vida de Raquel. Y a partir de ese momento surgen en ella muchas situaciones, emociones terribles. Dolor, angustia, sensación de impotencia, dañó su relación con su padre, hizo daño de inmediato al matrimonio porque ella no fue la persona que debió recibir la bendición de estar con su esposo desde la primera noche. El padre la dio al otro día. Toda esa situación tan dramática y tan anormal la recibieron estas personas. De allí en adelante, Jacob se ve con 2 esposas al mismo tiempo, una a la que amó intensamente porque había sido el amor de todo el tiempo para él, y otra que fue impuesta. Imagínense, o imaginemos nosotros, lo que sentía cada una de estas personas. Hay un triángulo, una tríada, y siempre las tríadas son terribles. El único triángulo que es bueno es el que una pareja tiene con Dios. Darle lugar a Dios para que esté en ese lugar, entre ellos. Así que inicia este matrimonio con grandes dolores, grandes sufrimientos, grandes pugilatos, y hay un corazón desgarrado que empieza a sufrir su vida una transformación. De esto queremos hablar ahora y hablar en conjunto. Así que vamos a hacer una pausa para entrar a un segmento donde veremos facetas muy importantes de toda esa dinámica dañada que trajo tanta aflicción a esa vida. Porque el Señor es el gran Dios. En sus manos están los abismos de la tierra. Suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Saben que al escuchar la historia de Raquel, una de las cosas que llegan a mi mente, ¿verdad? O en las que uno puede pensar es en el hecho de que uno espera que un papá proteja a uno. Uno espera siempre lo mejor de sus padres. Sin embargo, en el caso de Raquel, fue justamente su papá el que orquestó toda la situación que terminó hiriéndola a ella y al resto de la familia. Entonces, hoy en día también hay muchas personas que están pasando por situaciones similares, justamente porque un papá inició una situación que terminó hiriendo a esa persona, sea hombre, sea mujer, sin importar la edad. Nikki, yo he tratado de ponerme en como lo que debió de haber sentido Raquel en ese momento. Qué dolor, qué decepción, qué herida de su papá que debió de protegerla, de ser su mentor. Se sintió engañada. Qué dolor tuvo que haber tenido ella tan fuerte. Ay, sí, traicionada también. Traicionada. Ver a tu papá, porque nosotros no podemos olvidar el aspecto, uno de los aspectos claves, que es que ella creció, igual que su hermana y los varones, había hermanos también, crecieron viendo a un papá engañador y mentiroso. Sí. En sus relaciones, en sus negocios, está ahí, la Biblia lo refleja. Pero que tu papá sepa que hay un novio que te ama, que ha dicho de su motu propio, yo voy a trabajarle 7 años por su hija. Y dijo, ¿cuál? La menor. Y durante todo ese tiempo, dice la Biblia, y porque la amaba tanto, le parecieron pocos los años. Eso es amor. Eso es amor. O sea, Raquel sabe que la aman. Y tiene un papá que la vive bien. Es una muchachita que vive bien. Pero ¿qué pasa? Llegan los 7 años y tú ves ver a tu padre preparar un banquete, enviar las invitaciones, empieza la fiesta. Wow. Y tú estás creyendo que tú eres la que te vas a casar. Ilusionada. Imagínate, el día más Feliz. para una mujer quizás más bonito, más esperado. Y ese es el hombre que te esconde al final
y entrega a tu hermana. Qué decepción. Desgarramiento. Sí. Desgarramiento. Sí, qué decepción Un tan sueño grande roto. para ella. Y eso le provocó no solamente una fricción con su papá, sino con su hermana también. Rivalidad entre ellas. Y con su esposo también. Y con su esposo también. Entonces, eso fue una situación familiar bastante tensa, provocada por el egoísmo de un papá. Y vemos cómo, si seguimos como leyendo la historia, cómo ella entonces recurre a esos patrones que había aprendido para entonces también actuar. Y vemos cómo ella calcula, más adelante vemos que ellos se calculan quién le toca el esposo y quién no para encontrar favor o para tener, ¿cómo se dice?, ventaja, porque andaban buscando hijos. Entonces ahí entra la competencia, ahí entra la mentira también, ahí entra todo lo que habían aprendido. Las heridas no sanadas pues nos llevan a repetir esos patrones. Y que el papá sea el iniciador de una rivalidad entre esposas y que esas esposas sean sus propias hijas, nos da un poquito, podemos ver un poquito qué corazón tenía ese hombre. Porque tus dos hijas tú las pones en conflicto, impones un matrimonio porque tú quieres. Por conveniencia. Sus hijas se convierten en objetos, como ellas se llegaron a percibir. Y como tú dices, esa situación de estar en conflicto ellas mismas porque querían estar con el esposo, lógicamente. Convierten a él en un objeto también. Manipulación. Es un conflicto sumamente complejo. Había mucho egoísmo también en cada uno de ellos. ¿Por qué tú piensas eso? Bueno, porque Labán las utilizó a ellas a su favor. Y ellas hicieron lo mismo con Jacob para tener hijos. Es que cuando entra la herida y no se sana, se entró una herida por el pecado, ¿verdad? El pecado del papá afectó a las hijas, afectó al yerno, que era su sobrino, porque estamos hablando de un tío que está haciendo eso, un papá que está haciendo eso con sus hijas. Es una dinámica familiar totalmente destructora, totalmente disfuncional. Era muy difícil ser una persona miembro de una familia así y no salir deformada. Eso es muy difícil. Provocó rotura también. Sí. Al final uno ve cómo ellas se desligan de su papá, o sea, provocó rencor y ese rencor las llevó a desvincularse de su papá. Y al final ellas ni se sentían parte de la familia de su papá. Ellas se sentían que él le había robado, o sea, en lo material y en lo emocional, y también vemos eso, como ellas también repiten ese patrón, según lo que aprendemos, lo que nos modelan en la casa. Exacto. Aunque nos haya hecho daño, una herida que te transforma la vida, te cambia la vida, como fue en el caso de ella, como quiera así uno lo repite. Se sintieron usadas. Es que fueron usadas. Sí, el sentimiento era real. Era real, no era que estaban alterando los hechos, sino que realmente, como dijo Cabris al principio, quien te debe proteger, porque los papás, el varón, dentro de al que le toca ser padre, tiene el gran privilegio dado por Dios y ha sido capacitado por Dios, como la mujer ha sido capacitada para ser mamá. El varón tiene un peso tan grande en lo que es la crianza de los hijos, la presencia dentro de la familia, que cuando un varón es ausente o no lo hace como debe hacer, los hijos son muy heridos, hay una ausencia real. Estas muchachas crecieron con todas esas carencias y ya cuando están listas para casarse y empezar una nueva vida, el papá le pone un sello de disfuncionalidad. Entonces, aunque eso, como tú dices, Nicole, es tan doloroso, porque yo creo que todos nosotros en algún momento dijimos cuando estábamos chiquitos, yo no quiero ser así cuando yo crezca. Y lo repetimos. Yo no voy a ser así cuando yo crezca. Y vivimos declarando eso y al final vamos terminando haciendo lo mismo, porque el patrón, el modelo,
es tan fuerte, o sea, lo que Dios ha regalado es tan fuerte, que si se usa para bien es una bendición y se usa para mal, una maldición. Y estas muchachas luego se ven atrapadas en esas cosas, igual que Jacob, que viene de una familia también que tenía, la mamá de Jacob es la hermana del tío, del Labán, y ellos tenían esa forma de alcanzar las cosas manipulando, y luego Raquel tú lo ves manipulando, y ves también a Lea queriendo hacerlo. Son cosas que se van repitiendo. Y lo vemos también en los hijos de Jacob, Sin después, duda. que se repite en generaciones, Y todo eso, Olga, por heridas que no se sanaron así. que no se sanaron. Terminan entonces supurando y provocando mayores heridas, daño, tanto a la misma persona como a otros. Y corazones endurecidos también. A mí me llamó mucho la atención el desenlace en cuanto al final, cuando ya ellos se van, que Raquel decide robarle los ídolos a su padre. Y cómo una herida no sana te puede llevar entonces a desearle mala a la persona que te hizo daño. O sea, se te endurece, como tú dices, Lisa, el corazón a tal punto, y te desvinculas tanto que ya hasta llegar a desearle el mal, porque quitarle los ídolos era quitarle esa protección al papá, o lo que ellos pensaban que era una protección. Entonces era como quitarle a él, o sea, lo que él le había quitado a ella, o lo que no le dio a ella se lo estaba como devolviendo, quitándole esa protección. Eso es venganza. Venganza. Pero el Claro. ofendido se convierte en el ofensor. O sea, lo que El tú decías herido hoy. hiere. Sí, la víctima, si no sana, pasa a ser victimario. Entonces, por eso yo creo también que es muy importante que reflexionemos desde una posición muy honesta en nuestro corazón sobre el modelo de familia que nosotros hemos tenido y sobre lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestro padre en este caso, en el caso de Raquel, para poder identificar cuáles son esas cosas que nos han marcado, que nos han herido, para perdonarlas. Porque yo creo y sé por experiencia que el perdón es la entrada a la sanidad. Entonces, esas heridas que esta joven experimentó y las que todos hemos tenido a través de los años, yo entiendo que con el perdón es que podemos pasar a otra etapa y recordarlas ya sin el dolor que ellas provocan. Y el peligro de que las provoquemos a otros. Y que el peligro que las En este provoquemos caso, a otros. a los hijos. Exactamente. Realmente es una de las historias que despierta en nosotros no solo empatía, porque nos da dolor que alguien haya sufrido así, que alguien se haya atrevido a causar esas heridas de esa forma y que mantenga ese perfil de seguir haciendo herida, porque no fue que hizo y se quedó tranquilo, es que siguió haciendo cosas. Y también nos provoca esta historia, como tú dices, Cindy, una autorreflexión. Porque sí, el perdón es la sanidad de Dios. Dios nos enseña que para nosotros ser sanos o sanas necesitamos perdonar. El poder del perdón es extraordinario. No vamos a entrar ahora de una vez ahí, porque si miramos la historia, no vemos a Raquel perdonando, sino que ella fue calcificando sus dolores, sus heridas, y termina con un rompimiento total, ¿no? Que es donde tú entras. Vamos a hablar un poquito de eso en el próximo segmento. ¿Qué significaba robar los ídolos? Porque esto tiene un significado, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos en la vida diaria, si nuestras heridas no han sido sanadas, estar también robando ídolos a nuestros padres. Wow. O sea, tenemos que vernos. Esto es lo que dice en Romanos, que es una de las grandes bellezas de la palabra de Dios, que fueron escritas estas cosas para nuestra enseñanza y para darnos esperanza. Amén. Si permitimos que Dios nos sane, la palabra de Dios nos dice, Dios te puede sanar, pero tenemos que permitirle que Él nos sane. Si permitimos que Él nos sane, vamos a tener de parte de Dios ese cambio, esa transformación que nos hace personas que tuvimos heridas, pero no estamos marcadas. Así es. Son dos cosas diferentes.
Mientras Raquel permanece marcada y Lea permanece marcada, es la menos dañada de las dos, pero fue también marcada, se le hizo daño igual, solo que Raquel se aferra a lo que le pertenecía y tristemente no busca sanidad, sino que todo el mundo termina siendo herido, descalificado. Pero esta es una de las grandes lecciones que nosotros vemos en la palabra de Dios. Vamos a hacer una pausa porque hay más. Volvemos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Hemos estado hablando de un tema que a todos nos toca, que tiene efecto en cada una de nuestras vidas, porque todos venimos de familia, de una familia, de un papá o una mamá, y en esta familia se producen cosas que no siempre queremos, y cuando ocurren estamos en edades en que no las entendemos, así que los traumas se hacen mayores. Esta historia de Raquel, Jacob y Lea es altamente significativa porque, como hemos dicho y queremos puntualizar, se arrastran heridas y esas heridas que se reciben luego se multiplican cuando esas personas que fueron heridas tienen sus propias familias. Hoy queremos tocar en este segmento, ahora, especialmente quiero hablar con Lisa, porque Lisa es, como hemos visto en programas anteriores, quien nos ayuda y nos contextualiza un poco cómo son las chicas y qué piensan las chicas ahora. Cuando una niña crece en un hogar tan disfuncional, ¿cuáles son las cosas que empieza a creer, la realidad que ve, las interpreta como con la mente de un niño pequeño, llega a conclusiones de ese tipo y luego tiene lo que cree son mentiras? Esas mentiras se hacen parte central de su vida. Así crece su manera de ver quién es ella o quién es la familia, cómo es el mundo. ¿Qué piensan las muchachas de hoy acerca de sus heridas, de sus experiencias? Bueno, yo creo que una de las principales mentiras que creen o que resumen las que creen es: mi familia está demasiado rota para yo ser feliz. Entre otras, yo pudiera decir, yo tengo que arreglar a mi mamá, o a mi papá, o a mis hermanos, o yo no debería sufrir, si mi familia fuera diferente, yo fuera diferente. Y entre esas cosas que al final lo resumen es en situaciones difíciles y situaciones familiares difíciles. Acabo de oír que algunas dicen, no hay nada que hacer, mi familia está rota, yo puedo hacer algo. Y asumen el papel de salvadoras en ese momento. En el mejor de los casos, porque si no es de venganza. ¿Qué piensas tú que Dios nos enseña o nos encamina a qué debemos hacer cuando llega a ese punto o estamos en ese punto de nuestra vida? Bueno, Orfa, yo creo que cuando nosotros estamos creyendo la mentira de que mi familia o mi situación, ya sea la que sea, es muy difícil para mí o mis circunstancias son muy difíciles para que yo sea feliz, lo que estamos realmente diciendo con eso es que nuestro contentamiento está en esas cosas. O sea que si mi vida no está completamente bien, yo no puedo ser feliz. Y entonces estamos, porque yo misma me la he creído muchas veces, nosotros estamos creyendo al final que, o sea, estamos depositando nuestra confianza en circunstancias o relaciones humanas. Y al final, ¿qué nosotros podemos esperar de un pecador? ¿Qué nosotros podemos esperar de un mundo pecaminoso? Pecado. Entonces, no deberíamos depositar nuestra confianza, nuestras expectativas, ni siquiera en nuestro padre, ni siquiera en nuestro papá, ni en nuestra mamá, ni en ningún hermano. Nuestra confianza, nuestra esperanza tiene que estar en el Señor, porque ¿qué uno puede esperar de Jesús? Todo lo bueno. Y entonces cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Él, podemos realmente encontrar lo que es el contentamiento. Y vemos como Pablo
decía en Filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Y dónde él dijo eso? En la cárcel. En la cárcel, o sea, en el peor lugar aquí en la tierra, donde un ser humano pudiera estar. O sea, que eso cobra muchísimo más sentido. O sea, nuestras situaciones no tienen por qué controlarnos. Hay un punto importante en eso que estás diciendo, y es que nosotros ponemos nuestra confianza en quienes están cerca de nosotros, quienes han sido creados para cuidarnos, protegernos. Y vemos los padres, y es parte de lo que Dios hizo y creó, vemos los padres como los que pueden salvar. Super mamá, super papá, son perfectos hasta que empezamos a darnos cuenta que hablan mentira. Hay una idealización, porque lógicamente el pequeño ve al que ya por la estatura ya empezamos a ver los superiores. Pero es muy difícil, por cuanto nuestros padres no son perfectos, que puedan darse cuenta a veces, percibir que nosotros estamos sintiendo esas cosas y tenemos esas heridas. Por lo tanto, ¿cómo podremos nosotros, a pesar de nuestras circunstancias, por lo que tú dices que las muchachas piensan, no voy a ser feliz, ahí viene la incredulidad, ¿y qué voy a creer si mi papá y mamá hacen esas cosas? Toda una serie de problemas. ¿Cómo pueden aprender a vivir satisfechas a pesar de esas circunstancias? ¿Qué da Dios para eso? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo que nosotros tenemos de un humano, aunque es Jesús, pero de un humano que no tenía ese 100% de Dios, era precisamente José. ¿Y de quién era hijo José? De Raquel. O sea, independientemente de la familia que él vino, que fue totalmente rota, nosotros vemos que José, el Señor le dio sanidad a José, pero porque él perdonó y él actuó totalmente diferente. Y vemos que su situación fue muy dolorosa. O sea, no solamente él tuvo una madre que ya vimos herida, dañada, un papá con muchas otras condiciones, pero también hermanos que no solamente lo iban a vender, no fue que lo vendieron, es que lo querían matar. Entonces lo odiaban, dice la Biblia. Exacto, y vemos cuando él se reencuentra con ellos, él tuvo que incluso salir a llorar a gritos, dice. O sea, obviamente era algo que le afectaba. No estamos diciendo, o sea, no es minimizando todo lo que le pasó, ni quiero minimizar el dolor de cualquier joven que pueda estar oyendo. Sin embargo, Dios ve nuestro dolor y está ahí para darnos esa sanidad si nosotros realmente la buscamos. ¿Y qué hizo José? O sea, prácticamente, ¿cómo nosotros podemos vivir en contentamiento? Yo diría, lo primero que José hizo fue perdonar, porque él dice, ¿estaré yo en lugar de Dios? Él no se puso en el lugar de Dios, él no buscó venganza. Nosotros muchas veces buscamos venganza, hasta en nuestra misma familia. Tal vez no dije que hablándole mal, pero hasta siendo indiferente, alejándonos, dejándole de hablar a alguien con la ley del silencio. Y él no buscó hacer eso, él perdonó. Pero ¿qué más? Él entendió que su dolor tenía propósito. Que eso es súper importante en cualquier cosa que nos ocurre. Él pudo decir, lo que ustedes trataron para mal, Dios lo usó para bien. O sea, él entendió que por encima de lo que nos ocurre, hay un Dios que permite lo que nos ocurre y lo puede usar para bien. Y lo último fue que a pesar de su familia, de todo lo que él venía viviendo, él decidió ser diferente. ¿Pero por qué? Porque él mismo buscó tener su contentamiento en el Señor y no en sus situaciones ni en ninguna relación familiar. Decidió perdonar primero. Lo próximo fue, él decidió entender que el dolor tiene propósito en el Señor. Tenía un propósito. Lo cual quiere decir que evitó la amargura. Cuando nosotros entendemos que el dolor tiene un propósito, no damos lugar a que la amargura tenga ese poder destructor en nuestros corazones. Y lo tercero es que él decidió ser diferente. Son 3 puntos claves, 3 puntos extraordinarios para que cualquier joven o él que nos escuche y esté pasando por medio de una situación difícil en su familia, sepa que esos tres elementos, si se llevan a cabo, hay un cambio.
Dios hace un cambio. Y eso es precioso. Ahorita, gracias Lisa, estabas diciendo fuiste tú que dijiste que el perdón es un elemento poderoso en el segmento, antes de... Bueno, no era yo, pero realmente lo he vivido, o sea, el efecto que tiene el perdón de libertad y para poder amar y poder, como decía Lisa, como José tuvo la capacidad que cuando perdonó, seguir adelante con su vida y no ser igual y no repetir esos patrones, pues definitivamente el perdón es poderoso y es la llave a la sanidad. Y restaura relaciones también. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, porque José cuando se encontró con sus hermanos, él fue, además de testimonio para sus hermanos, que pensaban que pensaban que no iban, que los hijos, que él se iba a vengar. No hubo venganza, sino más bien hubo unión y amor. ¿Cierto? El perdón tiende puentes. Exacto. Nos permite acortar eso que nos distanciaba y empezamos a ver con ojos diferentes a la persona que nos hirió. La amamos. O sea, de milagro, pasar... qué sí. milagro, ¿eh? Amar al que te hace daño. Del odio, porque muchas veces cuando estamos en rencor y guardando no otorgando el perdón, odiamos, podemos llegar hasta odiar y a planear, como lo vimos ahorita. La venganza. La venganza, o sea, planear el mal del otro, pero cuando entra el perdón, de repente, bueno, el Señor lo hace de una manera milagrosa, de repente tú comienzas a ver a esa persona con ojos diferentes y hasta amarla. No, y yo recuerdo una frase que no sé quién fue que la dijo, pero recuerdo que decía que la amargura es como un ácido que daña su contenedor. O sea, al final tú puedes creer que tú le estás haciendo daño al otro, pero realmente es a ti que te está haciendo daño. El primer dañado. Y José realmente no fue egoísta en ningún momento. ¿Por qué? Porque todo lo que le aconteció, él entendió el propósito. Y no solamente el propósito para bien de él, porque obviamente él pasó a vivir mucho mejor, etcétera. Pero él dijo, cuando ustedes utilizaron esto para mal, Dios lo utilizó para bien y para preservación de muchas vidas. O sea, él no fue egoísta. Él pensó en el plan mayor, porque a veces nosotros pensamos, ¿cómo esto me va a ayudar a mí? Pero en realidad tenemos que pensar en general. Así es. Uy, esta es una enseñanza tremenda, nos afecta a todos. Venimos de nuevo, ahora regresamos. Ven a mí si andas cansado, buscando la verdad. Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estamos hablando de esta historia que, como dije hace un rato, nos une a todos, porque en algún momento hemos tenido esa experiencia. En este caso, y es lo que queremos destacar ahora, Raquel, aquella muchacha vibrante, tierna, con un carácter fuerte pero no abrasivo, esta muchacha, todo esto deja de ser por la forma en que su padre la trata. Ahora nos encontramos con una mujer, después de haberse casado, celosa, envidiosa, una persona contenciosa, una persona manipuladora, una persona amargada. Su vida cambió. Pero eso que no le permitía entender que aún en medio de esa dificultad Dios estaba y Dios podía resolver, la llevó a un deseo que anidó durante muchos años. Y fue justamente en el año 20 de su vida matrimonial que ella se vengó de su padre. Yo quisiera que nosotros viéramos, comentáramos un poco ese aspecto. Heridas no sanadas nos van a llevar a venganza. Sí. La venganza no es solo lo que hago contra otro, sino lo que me estoy haciendo o nos estamos haciendo nosotros mismos. Tú decías algo, Lisa, algo que habías oído en algún momento,
del efecto que pone la amargura en nosotros comparado con el vinagre. ¿Cómo fue eso? Sí, es una frase que no recuerdo quién la dijo, pero decía que la amargura es como un ácido que daña su contenedor. Totalmente. Eso es lo que va haciendo la venganza en nuestras vidas. Amargura, deseos de vengar. Porque el otro me ha hecho tanto daño que hay que hacerle algo, hay que mostrarle. Y ahí la amargura empieza a mostrarse a los 20 años con un robo. Su padre, Labán, era un ladrón. Ella aprendió también en algún momento que podía robar. Era un engañador y un ladrón. Ella aprendió también a engañar y a mentir. Entonces, el asunto de los ídolos es muy interesante porque en esa cultura las familias tenían lo que llamaban sus ídolos familiares. El nombre era terafines. Exacto. Y tenía su padre eso. Esos terafines protegían, entendían ellos, a la familia, prosperaban a la familia, hacía a la persona estable en su vida. Entonces se aferraban mucho a esos ídolos y los tenían en lugares especiales y eran de diferentes tamaños, unos más pequeños, otros más chiquitos, pero su fe estaba en los terafines. El que tenía los terafines era el bendecido, el que los poseía. Y su padre había heredado terafines, los tenía para él, pero todavía él estaba vivo, no le pertenecían a sus hijos. ¿Y qué ocurrió con Raquel? Bueno, Raquel se los robó. Pienso que esa fue la manera de ella vengarse. A mí me llama mucho la atención, y lo dije ahorita, cómo de la misma manera que ella había sido herida, es que ella busca su venganza. O sea, ella había sentido esa desprotección de su padre, ese sentimiento de que en su momento su papá la engañó, no la protegió, no le concedió lo que le había prometido, porque por 7 años ella tenía pensado que cuando se cumplieran los 7 años ella iba a ser esposa de Jacob. O sea que en ese momento el engaño y todo la lleva a ella a vengarse justamente de lo que a ella le faltó. Y ella lo que hizo fue, por las creencias que tenía, robarle esos ídolos que le quitaban la protección a él. Como que diciendo, tú no me protegiste a mí, ahora yo te voy a quitar lo que tú crees, o lo que creemos que te da la protección. Y esa era la manera de ella manejar su dolor, porque ella no sabía cómo herirlo. Sí, buscaba la manera de alguna manera que él tal vez sintiera lo mismo que ella había sentido. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos eso? No, y ahí devolvemos con la misma moneda. Y ahí vemos lo del ácido que daña su contenedor, o sea, lo de la amargura, porque al final ella fue maldecida por llevarse esos ídolos. O sea, que a quien dañó fue a ella misma. Su propio esposo, ella misma. al no saber que ella era la ladrona, porque ella no dijo nada. Ese es otro elemento. No, ella mintió para poder lograr esa venganza. A eso se le añade la mentira también. O sea que siempre vienen como cosas agregadas cuando hacemos lo mal hecho. Pero fíjense cómo también el elemento confianza que debe haber entre los esposos no existía. Ella tenía un objetivo y no le dijo nada a su esposo, sino que ella lo asumió. Y es ese esposo que dice al papá, al yerno al suegro que viene, aquel que haya tomado esas cosas sobre él, hay una maldición. O sea, maldice a su esposa sin saberlo, porque no hay transparencia. Parte de los vínculos que se infectaron con lo que Labán hizo, todavía 20 años más tarde, están teniendo resultados. Es que ella sabía lo importante que esos ídolos eran para su padre, igual que como ella entendía que su papá sabía lo importante que era para ella ese matrimonio de 20 años atrás. Entonces ella, como tú dices, María, ella quiso hacerle sentir a su papá lo mismo que ella sintió. Entonces le quitó lo que era importante a su papá. Una maldad que se multiplica. Sí, pero también veo que ella sabía que estaba mal hecho. Porque los escondió. Y nosotros normalmente cuando nos queremos vengar, sabemos que no está bien lo que estamos haciendo. Está bien. Si ella hubiese sabido o se hubiese estado convencida que robar esos ídolos no era nada, se lo hubiese dicho a su esposo
y no lo hubiese escondido, porque ella tuvo que realmente ahí otra vez calcular y entramar para poderlo lograr esconder, o sea, tuvo que inventarse. Entonces vemos el cálculo, y viene desde también la familia de Jacob, de su mamá, de la mamá de Jacob, que era calculadora también. Y manipulaba situaciones para lograr su objetivo. Ella está haciendo lo mismo. Su tía hacía eso. Ella no la conocía, pero se creyeron, pero estaba ahí, estaba la vivencia, porque era un problema, una fractura familiar. Entonces es necesario entender eso para que nosotros, aun cuando estemos pasando por heridas que todavía tienen vigencia en nuestras vidas, busquemos la sanidad. Porque ella le robó a su esposo, le robó a su papá, lo dejó sin protección, así como ella no fue protegida, se sentó sobre el lugar donde ella escondió los ídolos, dijo una mentira cuando su padre llegó: perdone que no puedo levantarme porque estoy indispuesta. Habló mentira. Porque ella eso era repitió lo que le había el patrón de su papá. Está repitiendo una cosa tras otra. Los patrones destructivos. Exacto. Porque esa es una parte. En esa familia ella no conocía al Señor. Y como decía Lisa ahorita, está hablando, por ejemplo, de José y del perdón, pero no lo vemos en ella. De José, su hijo. José, el hijo de ella. Una historia, una de las más bellas de perdón que hay. Pero, y hablamos también del propósito que hay en las heridas. Entonces, por ejemplo, el Señor permite que pasemos por situaciones, pero lo hermoso es que si tenemos un encuentro con Él en un momento difícil, donde no vemos salida, si nos refugiamos en el Señor y buscamos sanar y conocerlo, por cualquier situación que estemos pasando, ahí primero nosotros somos sanados, porque ¿cómo uno va a perdonar si uno está herido? No se puede. Ese corazón hay que sanarlo. Y muchas veces nosotros ni siquiera entendemos la raíz de esa herida. El Señor lo que hace es que nos la muestra, nos sana, y ya cuando se permite el encuentro con nuestro agresor para poder perdonarlos, pero ya con un corazón sano. Le comparto brevemente, por ejemplo, en un proceso mío de sanidad justamente de heridas paternas, fue hermosísimo que el Señor me dio su palabra en el Salmo 45, que dice: oye, hija mía, olvida a tu padre y tu parentela, y el Rey deseará tu hermosura. Entonces, ¿qué me enseñó el Señor con eso? El olvidar esos patrones que repetimos, que lo vamos a repetir en cualquier familia. Tenemos que olvidar. Y volviendo a José, el Señor le hizo olvidar. Él olvidó su dolor, se sanó y pudo empezar y ser de bendición. Y ahí se corta ese patrón, esa herida y esa maldición que entró en una familia por el pecado, por las heridas y por la falta de perdón. O sea que esa porción la comparto con ustedes. Qué bonita esa forma del Señor sanar, porque es justamente el recordar las heridas de mi casa, producidas en mi casa por mis padres. El Señor dice: olvida, hija mía, la casa de tu padre y tu parentela. No es que los odiaras, que los menospreciaras, es olvídate de lo que te han hecho. Claro, yo te voy a enseñar mi hermosura. Es en Él que encontramos la hermosura, la bendición de Dios. Y esta historia bueno, a mí siempre que la leo, que la estudio, que ahora la comparto con ustedes, las compartimos juntas, me parece extraordinaria, una pieza clave para nosotros entender que sí hay sanidad, sí hay sanidad, sí podemos perdonar, y podemos perdonar en sanidad y seguir en sanidad. José es eso, es el ejemplo. Quien le hizo a José, quien permitió a José la sanidad, él lo confiesa, esa frase: Dios me hizo olvidar la casa de mi padre, el dolor que Entonces Dios es sanador. Precioso que todos podamos, aprovechando esto, toma estas enseñanzas, medítalas, pídele al Señor que te enseñe qué tú tienes que perdonar si no has identificado las raíces de tu dolor, y pídele al Señor que Él te sane. Él lo puede hacer. Amén. Dios los bendiga. Amén.